Buenas tardes, mi felicitación a los organizadores de este excelente evento que pues, mi amigo el doctor Luis Pérez siempre se ha distinguido por la calidad de la organización y por los excelentes colaboradores que tiene. Así que yo muy gustoso de participar en una ocasión como esta, con un tema que se denomina entonces epidemiología y economía comportamentales, una conexión provechosa para el ámbito de salud psicológica. También pudo titularse una conexión provechosa para el tratamiento de pandemias, pero preferí salud psicológica para ponerle más el toque de la profesión, como es el que nosotros ejercemos, ¿no? Entonces vamos a pasar brevemente a un resumen de lo que vamos a hacer. En este trabajo de exposición se va a relevar la necesidad de una conexión provechosa, sistemática, entre la epidemiología del comportamiento y la economía conductual, en el contexto de las pandemias infecciosas que asolan el mundo y en el entendido de que los problemas que subyacen en gran medida a la aparición de aquellas son de tipo conductual. Tanto la epidemiología como la economía comportamentales poseen un bagaje de intervenciones basadas en investigación y por ello ya vienen sirviendo para sugerir a los organismos de salud mundial una serie de medidas para prevenir y reducir el contagio poblacional. Estas podrían ser más eficaces si se combinan más conscientemente las fortalezas de ambas interdisciplinas. Y ese es el motivo de esta intervención. Referente al planteamiento del asunto, ¿no? En los últimos siglos, la esperanza de vida mundial ha aumentado en promedio. Y eso gracias a políticas exitosas de salud pública en tema de vida saludable, ¿no? En este marco, las antiguas causas de deceso por incidencia de enfermedades infecciosas han disminuido significativamente. Pero en el siglo XXI han irrumpido una serie de epidemias y pandemias que generalmente se clasifican justamente como de este siglo. Tal vez muchas de ellas creemos que tienen raíces de tipo conductual. Hay un fenómeno que se denomina zoonosis, que tiene que ver con el contagio infeccioso de enfermedades a través de animales. Esta zoonosis, al parecer, tiene que ver mucho con la mala forma como se crían a los animales, cómo se trafica con ellos y cómo se les maltrata, es decir, se les hace vivir en condiciones paupérrimas, haciendo que ellos cojan infecciones que después se la van a pasar al ser humano. Entonces, este auge de las pandemias durante este siglo XXI, que todos sabemos tienen sobre todo motivos de orden respiratorio, ¿no? Casi todas son de orden respiratorio, el SARS, el H1 y el COVID-19, por ejemplo, ¿no? Es motivo esto de reflexionar sobre la forma como estamos tratando, en primer lugar, a los animales y ver de qué manera se modifica eso, ¿no? Ahora, todo esto decíamos que tiene problemas de raíz conductual porque está relacionado con inadecuados estilos de vida. No solo el maltrato animal que hemos visto, sino también la falta de adherencia de los pacientes a los tratamientos médicos y la resistencia antimicrobiana ligada a malas prescripciones de antibióticos que a veces se dan. En general también el mal estilo de vida tiene que ver pues con falta de ejercicio regular, una alimentación poco saludable, igualmente mal manejo del estrés. Todo eso incide entonces en estas cuestiones infecciosas.
Frente a esto, entonces, tenemos que la Organización Mundial de la Salud y en Latinoamérica la Organización Panamericana de la Salud han cogido interés por ver de qué manera solucionan esto utilizando los recursos que les brindan las ciencias del comportamiento. Ellos ya lo han reconocido abiertamente. El director de la Organización Mundial de la Salud hace muy poco hizo una declaración donde dijo esto, ¿no? La ciencia del comportamiento nos da las claves para entender cómo decidimos de modo que podamos ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones para su salud. De hecho, miren, la OMS ha formado ya un grupo consultivo técnico sobre conocimientos y ciencia del comportamiento, conformado por expertos de 16 países. Ese es entonces ya un reconocimiento explícito de que la psicología, a través de la ciencia del comportamiento, puede brindar soluciones efectivas para todos estos problemas que están abrumando al mundo en los últimos años. Y de hecho, como lo iremos viendo a través de exposición, ya lo están haciendo. La American Psychological Association también ha abierto sus posibilidades de colaboración general para la salud y hace, entre otras cosas, apoyo psicológico, se centra en poblaciones de alto riesgo, trata de apoyar a los trabajadores sanitarios de primera línea, ayuda a los psicólogos y a otras personas a adaptarse a trabajar de forma remota y trata de guiar a sus profesionales a través de las nuevas realidades que van surgiendo con estos conocimientos que recién se van adquiriendo a partir de cómo las pandemias asolan el mundo. Entonces, hay una necesidad de conocer qué interdisciplinas son las que ocupan un papel central en esta lucha psicológica contra las pandemias. Es necesario que estas interdisciplinas sean conocidas, manejadas cada vez por mayor número de profesionales, que se sepa qué es lo que son capaces de brindar y de esa manera tengamos a la mano más posibilidades de combatir las enfermedades desde el punto de vista psicológico. Es decir, desde el cambio de los estilos de vida, que en última instancia es cambio de comportamiento. Entonces, lo que estamos viendo actualmente es que ya se aplican muchas de estas medidas. Se han incorporado iniciativas y políticas públicas concretas, pero no hay una línea de trabajo coherente para la conexión y aplicación sistemáticas de la epidemiología y la economía comportamentales en situaciones de emergencia como la actual. De hecho, muchos desconocen que estas interdisciplinas son las que están sosteniendo el trabajo que actualmente se hace para combatir el crecimiento de las pandemias. A todo esto debemos decir que dentro de la presente exposición partimos de un modelo de salud psicológica que tiene su origen en el trabajo de Emilio Ribes Iniesta. Él es un autor latinoamericano bastante conocido, que tiene un modelo de salud que ha propuesto en 1990 y que lo ha reafirmado en una reedición de su libro en el año 2008. Él parte de la idea de que los estilos interactivos y las competencias tienen que ver con dos cosas. Por un lado, la modulación biológica, por las contingencias de la vida que nos toca vivir, y por las competencias funcionales presentes, es decir, las aptitudes que tiene el individuo, el saber decir, lo saber hacer frente a las enfermedades, ¿no? A su vez, la modulación biológica por contingencias genera diversos grados de vulnerabilidad biológica, que en algunos casos, si son combinadas con conductas de riesgo y prevención que no son efectivas, pueden llegar a la patología biológica. Y eso tiene que ver con conductas asociadas a la enfermedad.
¿Mm? A todo esto también podemos decir que entendemos que el comportamiento tiene que ver con tendencias de interacción entre el organismo y su ambiente físico, biológico y social. Es una definición más amplia que la que normalmente se tiene de conducta, que se considera algo así como algo observable y físico, ¿no es cierto? Acá entendemos la conducta como relaciones, como interacciones. Esas interacciones tienen que ver con aspectos biológicos, con aspectos físicos, con aspectos históricos, sociales. Y todo eso conforma los estilos interactivos del individuo, cómo él se relaciona con diversas situaciones en las cuales pueden estar presentes riesgos de enfermedad y de otro tipo. Entonces, en base a este modelo de salud es que iremos juzgando lo que se hará después. Vamos a entrar a ir dando una breve revisión de lo que es la epidemiología comportamental y la economía conductual, cada una por separado. En cuanto a la epidemiología del comportamiento, el término epidemia se instala en el imaginario médico a partir de la Edad Media, ¿no?, para designar efecto de las infecciones a nivel poblacional. Pero la epidemiología moderna surge concretamente ya en el siglo XIX a través de los trabajos de un pionero inglés, John Sloan, que en Londres comenzó a investigar sobre la incidencia del cólera en poblaciones localizadas. Él introdujo, entre otras cosas, por ejemplo, el uso de encuestas, el uso del análisis demográfico, para poder aislar los efectos de estas pandemias que en ese tiempo eran muy graves, ¿no?, en el siglo XIX. Estos métodos poco a poco fueron introduciendo entonces métodos más complejos con el fin de trabajar sobre el aspecto de la distribución poblacional y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la prevención y con el control de sus problemas. Se supone que esto de la distribución poblacional y los determinantes de los estados que afectan la salud están mediados por patrones de conducta que conforman estilos de vida en las comunidades de personas, ¿no? Entonces, cuando introducimos ya este factor de patrones de conducta, podemos hablar propiamente de epidemiología del comportamiento, ya no solo epidemiología por sí misma. La epidemiología del comportamiento podríamos definirla como el estudio de los estilos de conducta y su influencia sobre estados o eventos relacionados con la salud poblacional en diferentes entornos, situaciones o condiciones, así como de la manera de prevenir y controlar factores causales de los problemas sanitarios, modificando tales estilos con base en evidencia. Al decir con base en evidencia, estamos recogiendo obviamente las últimas tendencias de las ciencias de la salud, que actualmente prefieren trabajar con listas de tratamientos que han sido previamente investigados con el fin de ver de qué manera o en qué grado son efectivos para trabajar sobre los diversos problemas. Tanto la medicina como la psicología tienen sus propias listas de tratamientos guiados por la evidencia. Los ejes de trabajo de la epidemiología del comportamiento son 4. Primero, describir condiciones de salud psicológica de la población, caracterizando la ocurrencia de las disfunciones, de las frecuencias relativas al interior de los subgrupos poblacionales y de sus tendencias de evolución general. Por otro lado, también explicar las causas de la disfunción poblacional, determinando los factores que la provocan o influyen en su desarrollo. Predecir el volumen de las disfunciones que ocurrirán, así como su distribución al interior de los subgrupos de la población. Y finalmente, prolongar la vida sana, controlando las disfunciones en la población afectada y la prevención de nuevos casos en la que está en riesgo. Para llevar a cabo todas estas labores, la epidemiología del comportamiento
apelará al uso de diversos instrumentos científicos que le van a permitir recopilar la información que necesita en cualquiera de los ejes y a su vez también poder recoger las posibilidades de cambio que se generan a partir de ese análisis, ¿no? A partir de ese análisis se va a tomar decisiones de cómo es que se va a trabajar sobre las poblaciones, subgrupos, ver las frecuencias relativas de cómo estos van incorporando las pandemias, por ejemplo, o cómo se le va superando, y gracias a eso es que se podrá trabajar mejor. La epidemiología del comportamiento, entonces, trabaja con esos 4 ejes. En cuanto a la economía del comportamiento, también es un concepto que surge de la sanidad pública, pero es un poco o mucho en realidad más novedoso que la epidemiología del comportamiento, ¿no? Que la epidemiología del comportamiento. La economía conductual o del comportamiento surge en realidad de una manera difusa a fines de los años 50, con los trabajos de Arthur Stats, un analista del comportamiento, que probó métodos de economía de fichas en sus hijos. A su vez, Stats, como se dice, le pasó la voz informalmente a unos discípulos que tenía, que eran Aion y Ashrin, y ellos a su vez comenzaron a aplicar esos métodos en la clínica donde trabajaba, es decir, en un centro de salud. Comenzaron a utilizar los reforzamientos con fichas como si fuera un sistema de pagos. De ahí el nombre de economía del comportamiento y economía de fichas, ¿no? En aquel momento todavía no estaba formulado este nombre de economía del comportamiento. No es sino hasta 1972 cuando Cahill y Winkler, 2 investigadores de corte skinneriano, bautizan a la nueva interdisciplina, llamándola economía conductual. Entonces, esta es una línea que no necesariamente pues está, aunque sí es complementaria, al lado de la de Kahneman, ¿no? Que es la más conocida. Entonces, como ustedes saben, Kahneman ganó el premio Nobel por la formulación de su tesis de la teoría de la perspectiva, y todos creen que Kahneman es el padre de la economía conductual, pero no es así, ¿no? La economía conductual en realidad se desarrolló independientemente de los trabajos de Kahneman, si bien se cruzan, y Kahneman ha utilizado también este membrete para caracterizar su trabajo, ¿no? En general se podría decir, como alguien lo dijo en algún momento, que las labores de reforzamiento, de condicionamiento operante aplicadas a la comunidad a través de la economía conductual fueron adaptadas, porque no eran conocidas, ¿no?, a nivel público en general, fueron adaptadas a su aplicación pública por Kahneman y también por recientemente Thaler, que es otro que también ha ganado el premio Nobel, ¿no? Ellos, como veremos luego, utilizan un nombre especial para lo que Skinner luego, o lo que Skinner antes llamaba estímulo discriminativo. Ellos le llaman nudge o empujó. Después vamos a entrar en eso. Entonces, la economía del comportamiento también tiene que ver con la sanidad pública. De hecho, se ha utilizado mucho para analizar las opciones que los individuos toman frente a su estilo de vida, ¿no? Se trata entonces de un análisis de las decisiones y de las operaciones que toman y hacen los seres humanos con respecto a sus hábitos de salud. Esto también, cuando es mediado por los patrones de conducta que conforman estilo de vida, se transforma en economía del comportamiento, que consideraremos como un estudio de los estilos personales de conducirse sobre la base de intuiciones basadas en conjeturas, que suelen llamarse heurísticos o reglas básicas que tienen las personas sobre la probabilidad de ocurrencia de los hechos que forman parte de su contexto, ¿no? Esa probabilidad obviamente tiene que ver con la historia de comportamiento de la persona en particular y de qué manera ésta ha sido antes premiada o castigada en sus interacciones respectivas.
La economía del comportamiento, igual que la epidemiología, puede trabajar en 4 ejes. 1, cambiar estímulos discriminativos en el contexto en el cual se toman decisiones, para inclinar en uno u otro sentido su dirección instrumental, es decir, operante, siempre en favor del bienestar y calidad de vida del ciudadano. Esto es lo que hemos dicho que actualmente, a través de los trabajos de Kahneman y luego Thaler, se denomina nudge o empujón. Es decir, un pequeño cambio en el contexto puede hacer que la probabilidad de ocurrencia de una conducta en particular varíe. La idea entonces del especialista es ubicar de qué manera puede hacerlo sin afectar demasiado la vida del individuo, ¿cierto? Es decir, para no provocar su rechazo o una sensación de que está siendo manipulado. Después vamos a dar abundantes ejemplos acerca del uso de esto, que es el corazón del trabajo que se realiza en la economía del comportamiento. También se enseñan estrategias de afronte, evitación o escape mediante técnicas de autopreservación emocional y saber hacer o decir. Esto de las técnicas de autopreservación emocional son muy conocidas. La relajación, el manejo del estrés en general, la forma como se puede fortalecer la autoeficacia del individuo para que éste pueda, a su vez, manejar posteriormente sus comportamientos frente a situaciones delicadas o riesgosas. Igualmente, otro eje es facilitar alternativas para mantener la regulación, brindando posibilidades para satisfacer el punto de deleite personal. ¿Qué es el punto de deleite? También se le ha llamado cúspide de deleite. Este punto, o punto de satisfacción, ¿no? Esto tiene que ver con investigaciones que se han hecho en la economía del comportamiento acerca de la actividad de los individuos, ¿no? Todas las personas, todos nosotros, cualquier persona de que hablemos, tiene una preferencia por ciertas actividades, ¿no? Que pueden llamarse en términos de la economía del comportamiento actividades operantes, es decir, búsqueda de consecuencias, ¿no? Y todos tenemos un punto en el cual nos sentimos cómodos, físicamente y fisiológicamente. Por ejemplo, las personas que les gusta hacer ejercicio y les gusta hacer ejercicio diariamente se sienten mal si no pueden por alguna razón hacer ejercicio. Se sienten mal porque su punto de deleite personal es cierto índice de actividad física. Igualmente las personas que toman mucho café se sienten mal si no llegan a tomar pues las tantas tazas que normalmente tomarían, ¿no?, en su vida cotidiana, si es que algo se los impide. El punto de deleite lo alcanzarán cuando efectúan la actividad que normalmente les produce el bienestar. Es un bienestar obviamente subjetivo, ¿no? Entonces, ahí lo que se trata es de brindar posibilidades para satisfacer el punto de deleite en términos de regulación, ¿no? ¿Qué es la regulación? La regulación es una forma de propiciar que el individuo, cuando no tiene a mano lo que normalmente le da bienestar o ese bienestar subjetivo de que estamos hablando, busca posibilidades de satisfacerlo a través de otra cosa que sería llamada sustitutiva. Entonces sustituye su punto de deleite original por otro. Es como una persona, por ejemplo, que también está acostumbrada a tomar salvado, pero por alguna razón se agota el salvado y lo que busca es algo sustitutivo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el germen de trigo, ¿no? El último eje es organización de contextos sociales, ayudando a conectar al individuo con sus redes interpersonales. Todos esos ejes, como vamos a ver dentro de un momento, son vitales en la lucha de el psicólogo contra los problemas derivados de las enfermedades infecciosas que están insertos en las presentes pandemias, ¿no?, que han asolado y asolan el mundo. Entonces vamos a ir viendo cómo es que esto se produce con abundantes ejemplos, como lo hemos dicho antes. La epidemiología del comportamiento y la economía del comportamiento han probado separadamente ser métodos muy
efectivos, eficientes para el análisis de las condiciones de enfermedad y la superación de ellas, ¿no? Implantando métodos muy importantes para poder disponer ambientes físicos y sociales nuevos donde se aplique esta especie de mandamiento conductual a través del cual el cambio de un comportamiento será más probable si el desempeño que se solicita al individuo se le hace fácil, atractivo, socialmente reforzado y oportuno. Eso es el uso de los nudges o empujones o estímulos discriminativos especiales, ¿no? Se trata entonces de conseguir que las personas se comporten diferente, que adopten estilos de vida más saludables, cambiando los ambientes físicos y sociales, pero cambiándolos de tal modo que los individuos no perciban que se les está obligando a cambiar, sino que vaya de acuerdo a sus intereses y vaya de acuerdo también a la autorregulación que ellos suelen llevar en términos de su punto de deleite. La epidemiología, ¿cómo es que colabora aquí? Nos permite evaluar intervenciones en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, en diferentes estamentos sociales, subgrupos en diferentes regiones, ¿no? Con diferentes edades, por ejemplo, cuando se segmenta grupalmente para adaptar las intervenciones y obtener el máximo efecto. Entonces, esas tareas permiten que la disposición de ambientes sea más efectiva, porque localizan la intervención de una manera que pueda llevarse a cabo con mayor eficacia. Aquí tenemos, por ejemplo, cuadros que se suelen utilizar para poder ubicar, ¿no?, determinados tipos de variables que son importantes a la hora de planificar intervenciones en diferentes individuos, en diferentes lugares, ¿no? En el cuadro de la izquierda vemos todo esto del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, los casos positivos de COVID-19 según la etapa de vida. Según la investigación que se ha hecho epidemiológica, ¿no?, tenemos que el mayor porcentaje de casos se presenta en los adultos, que acumulan el 61.2% del contagio. Entonces, las mayores tasas de incidencia acumulada corresponderá al grupo de adultos y adultos mayores, ¿no? En el análisis de razón de tasas se evidencia que la tasa de incidencia es 10 veces mayor en adultos respecto a la tasa de los niños. Entonces, eso, por ejemplo, es un dato que nos dice que el mayor cuidado de intervención se debe tener respecto a los adultos y en especial a adultos mayores, ¿no? En el otro cuadro también tenemos una distribución espacial y tendencia del COVID en el Perú, donde se ve que Lima es el centro más afectado, ¿no?, por la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos cuadros son generados justamente por la epidemiología del comportamiento, que, como hemos dicho entonces, nos dirá de qué manera es que podemos ir interviniendo. Hay mucho más cuadros que se podrían presentar que tienen que ver con detalles más menudos, ¿no?, detalles que nos van a decir cómo es que se aplica dentro inclusive de los adultos mayores, en qué regiones, etcétera, ¿no?, o en qué distritos, por ejemplo, y también por índices de segmentos de edad también a nivel de adultos, por ejemplo. Acá tenemos una serie de ejemplos de cómo es que se trabaja con los estímulos discriminativos llamados nudges o empujones a partir de la economía conductual. Se le suele llamar sesgo a comportamientos inadecuados de las personas que las pueden hacer más susceptibles a enfermarse. Entonces acá estamos seleccionando 4 ejemplos, ¿no?, 4 sesgos y posibles soluciones que se pueden hacer para enfrentar ello. En el primero tenemos preferencias por una gratificación inmediata a expensas del bienestar a largo plazo. Es la típica paradoja neurótica, ¿no?, de las personas que sabiendo
sabiendo que algo en particular, algún tipo de consumo, algún tipo de acción les hace daño, aún así, se conducen de una manera inadecuada. ¿Por qué? Porque el bienestar a largo plazo no se ve. Lo que se ve es la gratificación inmediata. Entonces, es muy natural que la gente prefiera pues, hacer lo que quiere en un momento dado porque obtiene el punto de deleite que le interesa, pero arriesgándose pues a que en el futuro se le produzcan malestares graves, ¿no? De salud, ¿no? Sí, nos pueden decir, pues, pero de algo me tengo que morir, ¿no? Entonces, esa es la típica respuesta que hay, por ejemplo, cuando le dice a alguien que ya no fume, por decir, ¿no? Bueno, en el contexto del COVID, concretamente, ¿qué es lo que se puede hacer? Restringir opciones para aumentar la probabilidad de adherirse a una conducta saludable. Ese es un posible método de trabajo, ¿no? Y es el que ya se utiliza, ¿no? Por ejemplo, estos guardianes que hay en las puertas de algunos establecimientos públicos, evaluando a la gente. Ustedes han visto el aparatito que les toma la muestra de pulso y temperatura en las puertas, ¿no? E instando a desinfectarse con alcohol. Entonces, cerquita nomás se les pone el aparatito, la botella de alcohol, para que entrando por una sola puerta, a manera de filtro, y luego de ser evaluados por el guardián, puedan limpiarse, ¿no? Entonces ahí se está haciendo esto, restringir la opción para aumentar la probabilidad de adherirse a una conducta saludable. Es un ejemplo de Nutri. Otro es el que se puede hacer frente a problemas de racionalidad limitada, sea por falta de información, limitaciones cognitivas, poco tiempo para decidir o falta de voluntad de la persona, ¿no? En esos casos se simplifica la presentación de la información para que sea más fácil de usar. Se pueden utilizar listas de verificación, por ejemplo, en los centros de salud, ¿no? O protocolos simples en paneles que estén estratégicamente ubicados, ¿no? Por ejemplo, en las paredes, para que la gente pueda leerlo fácilmente, ¿no? Y vea que todo se maneja con pasos muy simples. Una tercera forma es el sesgo de tendencia a no desviarse de la opción predeterminada ni a revertir decisiones previas, ¿no? En ese caso, la salida es hacer de la opción saludable una opción predeterminada. La gente, por ejemplo, tiene tendencia a apiñarse, ¿no es cierto?, en las colas, por ejemplo. Bueno, lo que se ha optado es por poner marcas en el piso para asegurar la distancia social. Ahora, muchos dirán, pero eso no sirve porque la gente no sigue las instrucciones. Bueno, después, al último de nuestra exposición, nos vamos a referir a eso. Un cuarto ejemplo es el de las reacciones a forma de compensación según los resultados percibidos, ¿no? Es uno de los hallazgos de la economía conductual, que la gente se guía más por miedo a la pérdida que por atracción hacia las ganancias. Sin embargo, a veces será importante dar mensajes de ganancias cuando, por ejemplo, se trata de fomentar conductas saludables, y en otros casos podrá preferirse mensajes de tipo de pérdidas para fomentar exámenes de salud, ¿no? Que la gente se vaya a examinar cuando necesita. Un ejemplo de lo primero puede ser una publicidad dirigida a magnificar el bienestar de la familia. Es decir, si tú estás sano, tu familia también va a estar sana, ¿cierto? Y en el segundo aspecto, cuando se trate de fomentar exámenes de salud, se trata más bien de encarecer los efectos de la enfermedad. Es decir, si te llegas a enfermar, te va a pasar esto, esto y esto, ¿no? De esa manera, entonces, es que se aplica todo este tipo de nuzgues, pero sin necesidad de obligar de una manera, pues, punitiva a la gente, sino simplemente cambiándole ciertas formas de información o señalización con el objeto de que puedan mejorar sus interacciones saludables. Ustedes ya habrán llegado a este punto, ¿no? Viendo que muchas de las cosas que decimos aquí ya se están realizando, y es que la OMS recomendaba todos estos métodos justamente como recomendaciones de especialistas, ¿no? Gente que ya trabaja en ciencia del comportamiento y que es la que
sugiere una serie de cosas que ya se vienen llevando a cabo pues, a nivel colectivo, social, público, como por ejemplo el lavado de manos, ¿no? Complementado con la colocación de desinfectantes y avisos ubicados en lugares estratégicos donde circula la gente. Es decir, no se juzgó que el lavado de manos sea suficiente por sí solo, sino que había que ponerle el estímulo discriminativo, facilitarle el acceso a la gente. Entonces, en la entrada de los establecimientos públicos vemos siempre una botellita de gel, de alcohol, que puede servir para que las personas se laven las manos después de haber pues agarrado dinero, después de haber llegado agarrando los pasamanos en los micros, etcétera. Entonces, esa es una forma de facilitar la limpieza, desinfección de ciertas partes que están en contacto con los microbios. Después tenemos también disponer condiciones ambientales que eviten el contacto previo de manos con el rostro y promover respuestas alternativas al contacto con la cara al toser o estornudar. A eso está dedicada la mascarilla, ¿no? Las mascarillas y los protectores faciales tienen que ver con eso. Se detecta que pues, si uno le dice a la gente no te toques la cara, no va a hacer caso, ¿no? Normalmente, hasta inconscientemente, ¿no? Va a tocarse la cara porque dentro de las investigaciones también se ha dicho que nos solemos tocar la cara 300 veces por cierta cantidad de periodo durante el día, ¿no? Entonces, lo que había que hacer era evitar eso trabajando con esto de la mascarilla y con los protectores faciales. Otra fórmula es activar las redes virtuales sustitutivas del contacto social, ayudar a elaborar planes mediante regulación conductual y activar redes virtuales de información y atención. Conferencia. Si van a taladrar, no lo pueden hacer 1 hora, de acá a las 4. ¿Ya? No van a golpear con un martillo, eviten por ahora, pues 1 hora nomás. ¿Ya? Se está sintiendo un ruido ahí. Bueno, entonces decíamos que había que activar redes virtuales sustitutivas del contacto social cuando se propone el aislamiento social, ¿no? El aislamiento social, pues obviamente puede producir determinado tipo de fenómenos colaterales, de depresión, por ejemplo, en la gente, si es que tiene falta de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra superar esto? Pues a través de la activación de redes virtuales, sea de atención psicoterapéutica gratuita o sea a través de métodos como esto de Zoom o de Meets, que vienen a sustituir en parte el aspecto del punto de deleite social, digamos, ¿no? El momento en el cual nosotros nos interesa tener contacto con la gente. Todo esto tiene que verse marcado por una campaña mediática constante de comparación de costos y beneficios. Eso es lo que de repente está faltando actualmente. Muchas de las cosas que estamos diciendo funcionan solamente digamos, a retazos, ¿no? Funcionan parcialmente porque no se está utilizando una estrategia mediática realmente efectiva, ¿no? Tenemos también que ha habido el uso de una comunicación de crisis, ¿no? Eslóganes y clichés adaptados a subgrupos en múltiples plataformas que permiten recordar información importante referente a cómo no contagiarse de la pandemia y cómo esta va evolucionando continuamente. Igualmente, la evitación de comportamiento indeseable, poco higiénico o antisocial, por ejemplo, quitarse la mascarilla en público o estornudar delante de la cara de otra persona, o antisocial, como es, por ejemplo, a veces agredir o perder la paciencia frente al personal de salud. Todo eso debe ser prevenido con señales claras y seguido de consecuencias punitivas, ¿cierto? Igualmente el fomento de la acción colectiva a través de que el hecho de que la salud depende no solo de la conducta individual, sino de la de todos. Esto será más probable si se cumple con 3 factores: comunicación, identidad grupal y castigo social. Es decir, tiene que haber una campaña mediática mediante la cual se convence a la gente de que esto es una lucha colectiva, ¿no? Para favorecer pues, comportamientos de solidaridad, de cooperación y de esa manera un vencimiento colectivo del asunto.
Tenemos las conclusiones. A partir de acá tenemos 3 conclusiones. Con eso vamos a terminar para dar de repente ocasión a que puedan haber preguntas, si es que las hay. La primera conclusión es que los principales organismos de la salud mundial se percatan de que en el núcleo de cualquier estrategia está la ciencia del comportamiento, debido a que muchas de las causas de los problemas padecidos son conductuales, ¿no? Entonces, en el estilo de vida, como ya lo hemos dicho, y actualmente hay grupos de expertos de 6 países que se están ocupando de analizar todas estas cosas, ¿no? Que recién pues, están asolando el mundo con el fin de ir poco a poco ir aprendiendo de ello y aplicando los recursos de la epidemiología y la economía conductuales para futuras ocasiones. Una segunda conclusión es que la combinación de ambos focos de actividad profesional permite elevar las probabilidades de cambio comportamental y por lo tanto de intervención eficaz. El lavado de manos, el uso de protectores faciales, la reducción del contacto mano-cara, el aislamiento social, la evitación de comportamientos indeseables, el fomento de acciones colectivas y otras son sugerencias que se han dado desde el punto de vista de la ciencia del comportamiento para poder manejar estas cosas, ¿no? Ahí vemos en las figuras una serie de letreros que tienen que ver justamente con las campañas que se ha hecho para poder conseguir, a partir de estimulación discriminativa, que los individuos vayan mejorando su comportamiento saludable. Por último, tenemos que la tercera conclusión es que la epidemiología y la economía de la conducta están preparadas para convertirse en poderosas herramientas de evaluación localizada, de reducción de contagios y de prevención de futuros brotes, utilizando los conocimientos científicos derivados de su experiencia investigativa y aplicativa. Y aquí tenemos algunas referencias bibliográficas para que los interesados puedan ir entrando en ellas, ¿no? La mayoría están en inglés porque tenemos que recurrir pues, a información mundial y tecnológicamente avanzada sobre estos temas, ¿no? Por ejemplo, en la referencia de Clyde tenemos una excelente versión de cómo los psicólogos del mundo abordan el COVID-19. Eso está publicado en la página de la Asociación de Psicología Americana. Y lo demás todas son referencias importantes que nos llevan a entender esto de que muchos no conocían, es decir, que la ciencia del comportamiento a través de estas 2 interdisciplinas es la que está trabajando con mayor esfuerzo sobre el combate con el COVID, ¿no? Los que puedan decir, bueno, pero las cosas no están funcionando bien de todas maneras, sobre todo en nuestro país, donde no se ha detenido pues, el contagio mayormente, salvo momentos delimitados, pues hay que recordar que se está aprendiendo primero con esto, se está aprendiendo, estas son cosas que no han sucedido antes, ¿no? Entonces, se está viendo de qué manera manejar el comportamiento colectivo, que no es una cosa fácil. Yo diría que uno de los ingredientes que falta, aparte de una conexión más sistemática que lo dará el conocimiento de todas estas interdisciplinas, es el uso mediático, es el uso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son el instrumento más grande de modificación de conducta que hay y no están siendo bien utilizados. De hecho, se dan muchas informaciones contradictorias, hay campañas interruptas, cosas incompletas y en general tampoco las autoridades dan señales de una consecuencia, ¿no? Por ejemplo, en el último caso que hemos visto de las marchas, ¿no? Primero se recomendaba que cualquier marcha podía ser fatal para los contagios, después al contrario se alentaban, es decir, no hay una línea que se puede decir realmente consecuente de salud, sino que esté en función a otros intereses. Y por ello muchas de estas cosas, pues, de repente no funcionan de la manera como se están haciendo, o están funcionando incompletamente. Entonces la recomendación es ahondar más en estos temas, ¿no? Estas interdisciplinas, y realmente aplicarlas de manera consecuente. Esa es la idea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor William Montgomery, por su ponencia en epidemiología y economía comportamentales y una conexión provechosa para el ámbito de la salud psicológica.
Doctor, aquí hay una pregunta de Valentina Duarte. Dice, ¿en qué hay que especializarse o cuál es el camino académico para que como psicólogos podamos diseñar y aplicar dichos truques? Bien, desde el punto de vista mío, ¿no? Desde el punto de vista mío, yo soy una persona que me oriento en el campo del análisis experimental del comportamiento y pienso que la mejor forma es educándose en esa línea, conocer los aspectos más especializados de la terapia de conducta, de la modificación de conducta, aspectos también de investigación, por supuesto, y si uno se dedica mucho al área de salud, pues tratar de entrar con estos conocimientos a ello, que ya están ahí. O sea, la idea es buscar la información, educarse en eso, adquirir experiencia y tratar de influir, ¿no? Sobre todo sobre grupos de profesionales jóvenes que puedan aceptar el envite, ¿no? Con el fin de que estas aplicaciones tengan un peso mayor, ¿no? Porque hasta ahora la idea es que, pues, como no somos mayoría, muchas veces, por lo menos en Perú, ¿no? Muchas de estas cosas quedan como, por lo mismo que hemos dicho, es truncos, ¿no? Truncos, porque no hay mucha gente que lo conozca, y la prueba es que la mayoría de esas cosas que se hacen actualmente se cree que vienen de la medicina, y no es de la medicina, en todo caso es de la medicina comportamental, que también es una disciplina que incorpora el análisis experimental del comportamiento con los conocimientos biomédicos, ¿no? Entonces, eso viene sobre todo del extranjero. La Organización Mundial de la Salud sí utiliza este tipo de conocimientos, ¿no? Que son los conocimientos más tecnológicos más efectivos a nivel mundial. Entonces, ellos son los que recomiendan. Entonces, acá lo siguen. No es que los médicos de acá hayan inventado eso, los médicos internacionales se hayan dedicado a inventarlo, sino que ellos siguen las recomendaciones del organismo mundial con el fin de combatir, pues, ¿no? Todas estas crisis. Y a su vez la OMS lo que hace es escuchar a los expertos de la ciencia del comportamiento, que es una especie de sinónimo del análisis experimental de la conducta, para poder recomendar lo que debe hacerse. Ahora, también es evidente que, como se está aprendiendo recién, algunas de estas recomendaciones han sido ajustadas, ¿no? Todos somos testigos de cómo a veces ha desdicho el director de la OMS. Entonces la gente muchas veces le dice, ya ven, ¿no? Ni ellos mismos saben lo que hay que hacer, nos dicen que haga una cosa y después dice que haga otra. Pero repito, es porque se está aprendiendo. Todo esto es tentativas que de repente han ocurrido en este siglo, por alguna razón yo pienso que es por las razones que ya indicamos acerca del mal comportamiento de la gente con respecto a los animales, está haciendo que las enfermedades que adquieren ellos las tomemos nosotros, una especie de venganza animal, la zoonosis, ¿no? Pues que hay que modificar, ¿no? Y la única forma de hacerlo es mediante métodos que hayan ya probado su eficacia, ¿no? Y entonces la mayoría de estos métodos han probado efectivamente, la APA está lleno de listas de procedimientos terapéuticos conductuales que son recomendables, ¿no? Eso podríamos decir.